Sin duda que es una pregunta, la cual voy a tratar de responder en la medida que vaya desarrollando la presentación, entregando antecedentes en base a la experiencia de varios eventos de grandes incendios que hemos tenido en Chile. Pero es una pregunta pertinente para lo que ocurrió en el pasado, lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá. El pasado reciente nos indica, ¿no es cierto?, los grandes incendios del Amazonas, el mega incendio de Chile, el gran incendio de Australia. En este momento hay incendios en Oregon, en Estados Unidos, que ya ha superado los 2 millones de hectáreas. Y también entiendo que en Bolivia se está llegando casi a 1 millón de hectáreas perdidas nuevamente. O sea, y cada vez que ocurre esto, nace esta pregunta. ¿El bosque se recupera en el fondo, que sería la persistencia? ¿O hay que entrar a intervenir y volver a poner aquellos componentes del ecosistema que fueron dañados por el fuego? Y en esto salen siempre después de estos grandes eventos, salen muchas personas a opinar, el público común y corriente, y los profesionales más relacionados con el ambiente, pero que muchos no tampoco han tenido experiencia en cómo se comporta el fuego y cuál es la respuesta post incendio, y a veces hay opiniones que resultan un poquito exageradas. Entonces, en base a eso voy a tratar de aterrizar un poco la situación. Entonces, ¿cuál va a ser más o menos la estructura de la conferencia? Voy a presentar el problema, la visión que existe un poco en el público en general del impacto de los incendios, cuál es la respuesta del ecosistema y las posibles estrategias para el futuro. Entonces, lo primero que aparece es el problema. ¿Y cuál es el problema en este momento? Hay un cambio en el régimen de incendios forestales o rurales, o incendios silvestres, como se quiera llamar. ¿Y qué significa ese cambio? Las distintas zonas, hasta antes del año 2000, tenían una determinada frecuencia, una determinada intensidad del fuego, y los efectos eran de una condición determinada. Pero del año 2000 en adelante, que es cuando han ocurrido los años más calurosos del planeta, se está facilitando el proceso de ignición y propagación del fuego, y lógicamente eso puede generar un mayor daño. Entonces, ¿qué cambio estamos viendo? Que todas las zonas tienen más frecuencia de incendios forestales. A eso se refiere la mayor ocurrencia. Más seguidos. La temporada de incendios también se ha extendido. En el caso particular de Chile, años atrás uno hablaba de que la temporada empezaba prácticamente en diciembre y terminaba en marzo, y en este momento la temporada de incendio en Chile empieza en octubre y está terminando prácticamente en mayo. O sea, estamos un par de meses del año en que no tenemos incendios. De hecho, hemos tenido algún incendio en invierno. Los incendios son de mayor intensidad, por lo tanto significa mayor severidad de daño, y mayor intensidad por varias razones. Hay una razón que sería relacionada con el cambio climático, ¿no es cierto?, que la temperatura es más alta. En la parte de abajo de esta lámina aparece un 30-30-30, no sé si todos conocen ese concepto, pero es bastante simple. Se dice que cuando la temperatura supera los 30 grados Celsius, cuando la humedad relativa es menor al 30%, y cuando la pendiente del terreno es superior a un 30%, cualquier incendio se va a transformar en un problema serio. Y por lo tanto, con el cambio climático, eso se está dando con mayor frecuencia. Bueno, a raíz de esta condición más favorable para el incendio, significa que hay una mayor propagación y por lo tanto hay una mayor resistencia al control. Cuesta mucho más detener los incendios porque se están propagando más rápido del trabajo que pueden realizar las brigadas terrestres. Los incendios en general son controlados por las brigadas terrestres. Los equipos aéreos como aviones, helicópteros son una ayuda a las brigadas terrestres. Si la brigada terrestre no puede actuar, es muy difícil el control. Y para clarificar esto un poco, uno de los últimos grandes incendios que tuvimos en Chile estuvo ardiendo durante 76 días. La razón, estaba ardiendo en bosque nativo, con baja accesibilidad y difícil topografía, y por lo tanto las brigadas terrestres no podían actuar, y prácticamente nos limitábamos a las zonas que eran accesibles o al lanzamiento de agua por equipos aéreos, y eso no es suficiente porque el lanzamiento que hace un equipo aéreo tiene deriva del agua, mucha del agua queda retenida el follaje de los árboles, y llega muy poca agua al piso forestal, que es donde está el incendio y que es donde se continúa propagando. Entonces, no es fácil cuando no hay acceso y cuando el bosque es denso y la topografía es muy accidentada.
También a raíz de la mayor propagación, ¿no es cierto?, se declaran tormentas, prácticamente tormentas de fuego, por el difícil control que está teniendo, y se llega al concepto de mega incendios, que se supone que se estableció que hay una sexta categoría para los mega incendios, después del incendio 2017, pero inmediatamente, posterior al incendio 2017 nuestro, hubo un incendio en Portugal que superó lejos la liberación de energía que había ocurrido en Chile. Entonces, estamos en una condición muy favorable de que ocurran los incendios. Y lo terrible también es que, aparte de todo este incremento de las condiciones desfavorables, los incendios están llegando a nuevas regiones, a regiones donde los ecosistemas nunca lo tuvieron o lo tuvieron muy ocasionalmente. En el sur de Chile, por ejemplo, los incendios ocurrían con una frecuencia entre 600 a 950 años, y ahora están con una frecuencia cercana a los 100 años, y debiera incrementar porque está ocurriendo un fenómeno que es una mayor cantidad de rayos que antes no teníamos. Nosotros teníamos un incendio por un rayo cada 10, 15 años, y en una temporada que fue complicada, que fue el año 2015, tuvimos aproximadamente 56 incendios por rayos. Entonces nos aparece otro problema adicional dentro de lo que significa este cambio de régimen de incendio, y este cambio es el que está afectando a todos los ecosistemas del mundo. No hay ninguno que esté fuera de ello, producto del cambio climático. Nosotros en el sur de Chile hemos tenido ya, en la zona patagónica, temperaturas de 30 a 33 grados, que era absolutamente desconocido en el pasado. Bueno, creo que la información con respecto al cambio climático todo el mundo la conoce, ¿no es cierto? Hemos tenido prácticamente un incremento de 1 grado, y ahí en la imagen que hay a la izquierda se ve, ¿no es cierto?, cómo en Estados Unidos se hace un poco una simulación de la situación sin cambio climático, un cambio climático, y el cambio climático prácticamente aporta un 40% más de la situación, de la gravedad que empieza a tener esta situación. Abajo hay un dato que dice que los 20 años más cálidos de la historia han sido entre los últimos 22 años. Y esa es la razón por qué se expresa a este nivel la intensidad de los incendios. Este cambio climático, en el caso específico nuestro, ha generado una sequía que ya lleva prácticamente entre 10 a 15 años. ¿Y qué es lo que ocurre con esa sequía? Predispone la vegetación al fuego porque se está muriendo. En la zona central de Chile, hablemos desde la zona donde yo estoy, que es Concepción, que se le llama la zona centro-sur, hacia Santiago, Valparaíso, existe lo que conocemos como el bosque mediterráneo, que se supone que es un bosque que resiste la sequía, pero nosotros hemos llegado a tener déficit anual de 70% de la precipitación, y por lo tanto no hay agua ni para los árboles. Y grandes extensiones de bosque están muriendo en la zona central nuestra, que tiene más bosque mediterráneo, y por lo tanto queda absolutamente susceptible de tener incendios de alta intensidad, porque aquí todo el combustible va a estar seco, muerto, corresponde a lo que se le llama un combustible disponible. Cuando un bosque está vivo, una parte del combustible de ese bosque está disponible para quemarse. No todo se va a quemar. En este caso se podría quemar todo. Entonces el cambio climático hace que sea mucho más susceptible el ecosistema a los incendios. Un poco para entregar la historia de Chile aquí con respecto a los incendios, la figura a la izquierda indica el número de incendios a lo largo de los años. Nosotros tenemos registros confiables del año 64 en adelante, y se puede ver que en esos años el número de incendios que ocurría anualmente era prácticamente inferior a 500 eventos, y fue incrementando significativamente, llevándonos a superar los 8.000 eventos en el año en las últimas temporadas. Baja un poco en algún momento, pero creo que ya estamos en promedio sobre los 6.500 eventos. O sea, en Chile todos los años tenemos 6.500 eventos de fuego. Lo que falta es que estén las condiciones favorables de viento, temperatura y baja humedad relativa para que alguno de estos eventos se nos escape. Y lógicamente el año 2017 tuvimos el peor evento cuando se nos escapó. Sabemos que hubo muchos incendios intencionales en esa época, pero de una superficie promedio que en general se mantenía, quemada al año, que en general se mantenía bajo las 100.000 hectáreas, llegamos casi a alcanzar las 600.000 hectáreas. Es un incremento de 5 veces lo tradicional. Pero se dio en una condición muy favorable,
Después, cuando ya se transforma en una tormenta de fuego, empieza a controlar el ambiente, aumenta la temperatura, aumenta el viento, disminuye la humedad relativa y el fuego es definitivamente incontrolable. Y esto hizo, y se mencionó en unas presentaciones anteriores, de un pequeño poblado más al norte de esta zona, donde el día anterior todas las simuladores que tiene CONAF y las empresas forestales determinaron de que el fuego iba a pasar rápidamente por esa zona a una velocidad quizás sobre 100 kilómetros por hora. Así que afortunadamente evacuaron el poblado con anticipación y prácticamente no hubo víctimas fatales en ese poblado específicamente. Ahora, Chile tiene incendios desde hace mucho tiempo. Chile se organizó desde los años 70 y antes de los 70 tenía algunas brigadas voluntarias, hubo gente del Cuerpo Paz también trabajando en Chile en el problema de incendio. La policía tenía unas brigadas forestales, pero prácticamente el año 74 en adelante Chile empezó a tener brigadas profesionales, donde estaban capacitados por parte de las empresas forestales, de las grandes empresas, y por parte del Estado. Y eso ha hecho que en general el combate sea bastante eficiente. Si ustedes ven la cifra que está abajo, dice que en Chile el 90% de los incendios son menores a 5 hectáreas. Y esto se basa en una estrategia de combate que es el tiempo de arribo al incendio. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo por hacer una detección prácticamente instantánea, así la llamamos. O sea, antes de 3 minutos, desde que se originó el incendio, tiene que estar detectado y debemos estar combatiendo el fuego, ese primer foco, antes de los 12 minutos. Con eso hemos logrado esa cifra de que el 90% de los incendios son de 5 hectáreas. Y el daño lo genera más o menos el 0,5% de los incendios. Si tenemos, ¿no es cierto?, 7.000 incendios al año, serían 35 incendios, son los que a veces nos causan el 60-70% del daño, que serían estos mega eventos. Entonces estamos haciendo mucho esfuerzo por poder determinar dónde se van a dar las condiciones para que ocurra un mega evento y en qué condiciones. Pero es difícil porque en Chile los incendios no son causados, por ejemplo, por tormenta eléctrica. La mayor ocurrencia de incendios, o sea, la causa de incendio, está determinada por el ser humano, por accidente, descuido, en un 50%, y hay otro 25, casi 30%, que corresponde a incendios intencionales. Entonces, a veces el pirómano puede estar dadas las condiciones favorables para que un incendio ocurra en una zona, pero el pirómano la origina en otro sector y tenemos que movilizar todos los equipos y ahí empezamos a luchar contra el tiempo de arribo. Ahora, ese tiempo de arribo al combate de 12 minutos, yo creo que en las actuales condiciones debiera estar bajando a los 8 minutos. Yo creo que si estamos llegando dentro de los 10-12 minutos, los incendios ya no son del tamaño que teníamos antes por la rápida propagación que tienen. Bueno, aquí resumo varias de las cosas que presentan el problema, ¿no es cierto? Los mega incendios, la alta intensidad, severidad, alta propagación, alta resistencia al control. Normalmente se dice que los combatientes, ¿no es cierto?, pueden trabajar directamente en el incendio, cuando la altura de llama ojalá no fuera mayor a 2 metros de altura y la propagación del fuego no fuera mayor a unos 2 kilómetros por hora. Pero los últimos eventos nos muestran claramente la imagen de la izquierda de Australia, en eucaliptus, y la imagen de la derecha en Chile, en pino radiata, y ustedes pueden ver que la altura de llama fácilmente supera los 20 metros, y las velocidades de propagación se han medido cercanas a sobre los 10 kilómetros por hora. Entonces está siendo muy difícil controlar los incendios. De hecho, Australia, el año 2009, tuvo 170 víctimas fatales en uno de los grandes incendios. Y ellos dijeron en ese momento, mientras hay combustible, y yo creo que prestan atención a eso, mientras hay combustible, los grandes incendios no se pueden detener. No hay recursos que alcancen para eso, y lo que está ocurriendo en California es un ejemplo, lo que le ocurrió posteriormente a Australia ratifica eso. Entonces, en ese momento en Australia se decidió que había que hacer manejo de combustible. Si yo el combustible lo tengo de una forma diferente, no voy a lograr no va a ocurrir de que los incendios tengan este nivel de propagación que se muestra en la figura del lado derecho. De hecho, anoche estaba viendo las noticias y había una discusión con respecto a algo que había declarado el presidente Trump, ¿no es cierto? Y él, con respecto al problema de incendios relacionado con Austria, y salió que el presidente Trump había criticado a Finlandia
en algún momento porque se pasaban limpiando el bosque, rascando el bosque, dijo algo así. Y en realidad lo que estaban haciendo los finlandeses era reducir o modificar el combustible para evitar tener estas condiciones. Entonces la guía futura, más que centrarla en el combate, tiene que ir a de qué manera yo evito de que haya suficiente combustible como para que el incendio se me escape definitivamente. Esa es la esencia del sistema. Ahora, ¿cuál es el impacto de esta situación? La visión que tienen las personas con respecto a esto. Sin duda que en algunos casos es catastrófico, de que el daño es muy severo, que hay poca recuperación. Aquí recuerdo a una ecóloga de nuestro país que para los incendios del 2017 manifestó que el daño que habían hecho era similar a la última, el daño en la biodiversidad, el nivel era similar a la última glaciación. Yo dije, no creo que sea tanto como así. Y con los datos que me va a presentar posteriormente, creo que se podrían convencer que no es así. Y siempre que hay un incendio, inmediatamente se piensa que se debe restaurar, que hay que ir a plantar inmediatamente. Y también está la idea de que la vegetación nativa sufre menos, que está mejor preparada que las plantaciones. En el caso de Chile, que tenemos muchos pinos radiata y eucaliptos, que son especies introducidas, se considera que son altamente inflamables, pero hay también ciertos conceptos que hay que aclarar ahí. Ahora, ¿por qué esta visión es tan catastrófica? Porque muchas veces la prensa muestra imágenes como esta, ¿no es cierto? Esto con respecto al incendio en la zona del Amazonas. Y claro, pero esto fue cortado y estaba en el suelo antes del incendio, porque los árboles vivos, verdes, en pie, no se queman. Y se puede ver incluso dentro de estas propias imágenes que los árboles que estaban en pie, aun cuando el fuego pasó por debajo, quedaron prácticamente intactos. Sí, perdieron sus hojas a lo mejor, los que están arriba en la mano derecha, o quedó el tronco carbonizado, pero la madera verde nunca se quema porque tiene un contenido de humedad sobre 80%. Para que la leña empiece a arder se necesita bajo un 25%, y la leña que es de buena calidad, para hacer un buen proceso de combustión, tiene que estar bajo un 18%. Por lo tanto, un árbol vivo nunca se va a quemar. También se ve que puede ser muy catastrófico después de los incendios. Y aquí tengo una situación que corresponde a una cárcava, ¿no es cierto? La gente que trabaja en suelo sabe que la cárcava es cuando se hace una grieta profunda en el suelo, producto del manejo descuidado de los cultivos en la parte superior. Esto corresponde a zona de cordillera, aquí cercano a Concepción, y se puede ver que esta era una cárcava de 8 metros de profundidad y tenía 180 metros de largo. Pero a pesar de que la afectó, estuvo plantada con pino radiata, tenía especies introducidas, invasoras, a pesar que se quemó completamente durante el incendio de 2017. Esta foto la saqué en mayo, es decir, el incendio, 4 meses después del incendio fue prácticamente en febrero, al inicio de febrero. 4 meses después del incendio se pueden ver ya que había cierto verdor, y en septiembre esa cárcava, afortunadamente, en este caso, principalmente por las especies introducidas invasoras, quedó completamente con una cubierta de vegetal, producto del buen rebrote que tiene una especie que es de origen australiano, y una planta que le llamamos retamilla, que es un teline, que es de origen europeo. Entonces, el daño va a depender también de cómo es la situación, especialmente de precipitación post-incendio o cómo responde la vegetación post-incendio. Por ejemplo, si la precipitación que ocurre en otoño aquí en Chile, es decir, en el mes de abril, las primeras lluvias de abril, son lluvias suaves que humedecen el suelo, humedecen la semilla, va a germinar el pasto, van a germinar estos arbustos que son introducidos, y le dan una buena cubierta vegetal protectora al suelo. Si la precipitación intensa cae de una sola oportunidad, puede ser complejo. Pero además esto estaba con plantas que tienen la capacidad de rebrotar. Las especies nativas nuestras de esta zona casi todas rebrotan. Por lo tanto, a las 3 semanas post incendio empieza a aparecer el rebrote. Significa que la planta está viva, que la raíz está intacta, y hay pocas probabilidades que haya deslizamiento, por ejemplo. Entonces, en este caso específico, nosotros estudiamos la situación de 10 cárcavas para ver si se volvían a activar post-incendio, y ninguna se activó.
porque hubo un buen proceso de revegetación post-incendio. Y por lo tanto no fue necesario instalar ningún sistema que nos ayudara a retener la sedimentación que pudiera arrastrarse cerro abajo. Esta imagen es para confirmar que en general el daño es moderado. Por ejemplo, ¿qué ocurrió con los incendios de 2017 y los anteriores y todos en realidad lo que nos afecta? Que la verdad es que en el 70% del caso los incendios son de carácter superficial, pasan por la parte baja de la plantación y del bosque, en algunos casos sube, como se ve en la foto de la izquierda, ¿no es cierto? Se ve que ahí arriba hay un lugar más oscuro, ahí se perdió completamente las acículas de los pinos, y ahí sí que podría haber la gota de lluvia llegar a golpear directamente el suelo, pero en el otro caso, el suelo continúa protegido, y eso es también lo que evita erosión, aparte de la regeneración que mostré anteriormente. Esta es una imagen de la zona de la cordillera, de los Andes, donde había una plantación. Él estaba podado y raleado, por lo tanto, el fuego pasó por debajo, no fue capaz de hacer un incendio de copa, y posterior al incendio, toda la acícula cayó al suelo y le dio una faja protectora que prácticamente no permitió que ni una partícula de suelo se moviera. Entonces, aun cuando se augura siempre que post incendio va a haber mucha erosión, la verdad es que eso no se ha visto, no es así, no ocurre con tanta frecuencia. ¿Cómo es la recuperación? A las 3 semanas empiezan a aparecer los primeros rebrotes. Lo que hemos aprendido, ¿no es cierto?, es que las plantas delgadas, ya sabemos que las plantas, está más adelante, pero ya sabemos que las plantas menores a 15 centímetros de diámetro, que tienen el tallo menor a eso, en cualquier incendio, sea moderado, de alta intensidad o incluso de baja intensidad, van a morir. La razón, por lo menos va a morir la parte aérea. La razón es que la corteza es bastante delgada, hemos medido el espesor de corteza y no supera los 5 milímetros. Y la literatura indica que en general cuando un individuo tiene una corteza superior a 1 centímetro puede resistir los fuegos moderados. Entonces todas las plantas delgadas no pueden resistir el fuego, mueren, muere su parte aérea, pero la parte inferior queda viva y empieza el rebrote a la 3ª semana. O sea, tienen la capacidad para adaptarse a estas condiciones. Una de las características que tienen los grandes incendios es que tienden a pasar rápido. Y al pasar rápido, la liberación de energía se hace hacia la parte alta de la plantación o bosque, o hacia la atmósfera en general. No va a calentar mucho el piso forestal, y por lo tanto el banco de semillas del piso forestal queda intacto. La foto que hay al lado izquierdo corresponde a 10 meses después de un incendio, de una condición como esta que está al lado derecho aquí. 10 meses después estaba en esta condición. Un pastizal impresionante, producto que el fuego además tiene la capacidad de estimular la germinación de algunas semillas. Entonces, vienen las primeras lluvias y se produce la germinación, lo que da una buena protección. Lo contrario ocurre si la imagen de la izquierda, ¿no es cierto?, se puede ver que corresponde a ambas en el mismo sector, que hay una gran zona que no tiene, un sector, un punto específico en realidad, que no tiene regeneración. Y la razón es que aquí había material combustible grueso acumulado y que permitió que ardiera por 30 minutos, 40 o más de 1 hora. En cambio, en el lado derecho, lo más probable es que el fuego pasó por un periodo de tiempo de aproximadamente entre 2 a máximo 5 minutos y dejó de calentar el suelo. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, un desafío que tenemos los que trabajamos en el área silvícola, por ejemplo, es que si yo sé que hay acumulación de combustible que me puede generar el daño que está al lado derecho, sin duda que tengo que ver de qué manera modifico o altero esa condición para tener un menor daño. Esta zona igual se va a recuperar en los años siguientes, van a llegar semillas de los costados y finalmente va a quedar completamente cubierto. Sí van a haber unos puntos que por el alto calor que se alcanzó, va a tener prácticamente, va a parecer un ladrillo muy compactado. Los tocones, en el caso del pino, nosotros sabemos que el 15% de su volumen está hacia abajo en las raíces, por lo tanto hay un volumen importante de madera que se va a quemar. Se corta el pino, ¿no es cierto? Este tocón
queda ahí intacto, se empieza a descomponer dentro de los próximos 5 años, y en ese momento, si en ese momento entra un incendio, el fuego se va a meter y estos tocones pueden permanecer ardiendo por más de un mes en muchos sitios. Y que podrían generar un nuevo foco, pero generalmente están enterrados hacia abajo, así que no van a aparecer hacia arriba. La respuesta en general de la vegetación es buena, está adaptada, tiene la capacidad porque se adaptó para aguantar grandes heladas, los eventos de fuego. Aquí hay una zona de la cordillera de los Andes, corresponde a un predio de una empresa forestal, donde se quemó un matorral nativo. La empresa, una empresa que se conoce como maciza para nosotros, tiene una visión bien especial con respecto a qué hacer en su zona, y dijo: aquí tengo riesgo de erosión, tengo que hacer algo, y porque aquí se quemó completamente el follaje, o sea, la única protección serían las ramas que quedaban intactas. Entonces ellos decidieron que la única forma que se podía hacer era sembrando los pastos de la zona, pero lamentablemente nunca se dispone de los pastos de la zona, y por lo tanto optaron por sembrar avena. La foto del lado derecho muestra, la siembra se hizo más o menos en junio, julio, y en noviembre de ese año, o sea, meses después, nada más 6-7 meses, esa era la condición de esa zona que se había quemado. Muy buena protección le dio la avena, y eso permitió que esta avena aportara una biomasa importante de materia orgánica al morir en la época invernal, y a la temporada siguiente el rebrote había alcanzado prácticamente la misma altura que tenía previo al incendio. Así que se consideró un éxito el trabajo hecho, uno por la empresa, y la buena recuperación que tiene el rebrote post-incendio. Crece bastante, en el primer año el rebrote puede crecer hasta 2 metros de altura, eso es lo que hemos logrado medir en Chile. Hay varias razones para eso. Ahora, en una zona más templada como Magallanes, o en este caso una foto en el lado argentino, ¿sí?, cerca del volcán Lanín, donde se quemó uno de los bosques que crecen en las zonas más frías, el ñirre, ¿no es cierto?, que es la Nothofagus antártica. Dentro de los árboles que crecen en altura, el ñirre es el que llega al último límite, es el que marca el límite arbóreo, de ahí más adelante solamente hay pastizales. Bueno, se quemó esto, estaba en gira con los estudiantes, así que lo visitamos, y 5 años después esa es la condición, o sea, aún en las zonas frías, la estepa patagónica o alta montaña, hay buena respuesta a la vegetación para seguir persistiendo. Por lo tanto, la persistencia es un elemento que va marcando lo que ocurre post-incendio. Y no es tan solo algo que sea de nuestra zona. Aquí saqué una imagen de un refugio de vida silvestre de Florida, en Estados Unidos, el refugio de las Panteras, y se ve, ¿no es cierto?, la primera imagen de arriba antes del incendio, la segunda es después del incendio, y las que siguen son los 4 años siguientes, y prácticamente entre la primera y la última, que sería 4 años después del incendio, y la primera es la intacta, no hay grandes diferencias. O sea, también hay información que para el bosque amazónico, que es tropical, la recuperación, por lo menos más del 60% de las especies tienen la capacidad de rebrotar y volver a ocupar el sitio. Lo que es grave es que cuando se abrió el sitio, que sería la segunda zona, y que aparecen los pastizales que yo mostraba en las otras imágenes, le metamos ganado, porque en ese caso el bosque no se va a recuperar. O hagamos cambio de uso del suelo. Pero el bosque tiene la capacidad de recuperarse, y por lo tanto hay una corriente de permitir la restauración pasiva post-incendio. Ahora, un poco para aclarar de eso de que el bosque nativo es menos susceptible, en el caso de Chile se critica mucho la situación de los eucaliptos, que serían muy inflamables, pero la verdad es que el concepto de inflamabilidad tiene 4 componentes, que son los que están al lado derecho de la imagen, ¿no es cierto? Uno es el tiempo de ignición, la explosividad del proceso una vez que logra la ignición, cuánto tiempo se sostiene esa combustión, y cuánto del material que se está quemando se consume. Así se clasifica la inflamabilidad. Bueno, algunos son difíciles, la explosividad es difícil de medirla. La sostenibilidad sí podría ser posible, pero nosotros hicimos un trabajo donde midimos el tiempo de ignición, poníamos en una cámara que estaba aproximadamente a 400 grados Celsius, introducíamos una hoja de las especies que están marcadas aquí, que las primeras son todas especies nativas chilenas, y hoja de eucalipto, y medimos el tiempo en que demoraba, aparecía la llama, y
El eucalipto no fue el que apareció la llama más rápido. Sí, lo que pudimos ver era que era una combustión bastante explosiva una vez que partía la combustión en eucalipto. Pero había una especie chilena, que es un arbusto, un maqui, que ardía en 6 segundos y bastante más rápido que otra especie chilena que casi llegaba a los 14 segundos. Bueno, las letras marcan las cuales tienen diferencias significativas, ¿no es cierto? Y el maqui definitivamente es más, su tiempo de ignición es menor significativamente que el eucalipto, que está marcado con la letra B y C, que sería el último lado de la figura. Ahora sí, lo que pudimos ver, ¿no es cierto?, era que el eucalipto era muy explosivo en su proceso de ignición, y el avellano, como lo calificó, en este trabajo participó un estudiante, y lo calificó en un término típico de Chile. Ella lo dijo que era fome, y fome para nosotros significa que no tiene mucha gracia porque se encendió y no hizo ninguna explosión ni nada por el estilo, se quemó como quemar un papel húmedo. En cambio, el eucalipto era como quemar un papel sumergido en combustible. Entonces, aquí se ve claramente que algunas especies nativas pueden ser más susceptibles a los incendios que a lo mejor, o igual que las introducidas. Ahora, en términos generales, si se aplicara eso, que las especies nativas son menos susceptibles a los incendios, quizás en el pasado, cuando el bosque nativo llovía mucho más en Chile y el bosque nativo estaba muy húmedo en el suelo y en general. Pero aquí está el resumen de los 14 incendios, mega incendios mayores a 10.000 hectáreas en Chile, son 14, y de esos 14, 8 corresponden a incendios en bosque nativo. O sea, los grandes incendios, la mayoría ocurrió en bosque nativo. Eso muestra que el bosque nativo se puede quemar también en condiciones favorables. Pero también hay que tener en cuenta que ese mayor tamaño también está relacionado con las dificultades para ir a combatir, por la accesibilidad que mencionábamos anteriormente. Pero eso asegura que no está exento de ser afectado por el fuego, el bosque nativo, y a eso se refería una de las últimas afirmaciones que había en las primeras láminas, que era que nuevas regiones son afectadas. O sea, el bosque nativo nuestro no era afectado, pero está siendo afectado, y van a aparecer nuevos desafíos en eso. Hay otro elemento sí que es súper importante, y que este es verdadero. Hay una amenaza de invasión de especies introducidas. Se habló en algunas de las presentaciones del riesgo que existe en esto a través del mundo. Y aquí está lo que sucede en las plantaciones de pino radiata. El pino es bien especial porque, a diferencia de la semilla de nuestras especies nativas, primero tiene un banco aéreo, que por lo tanto, si el fuego pasó por abajo como un incendio superficial, no le hace daño a ese banco aéreo de semillas. En cambio, las especies nativas, generalmente ya su banco, que es anual, el banco nada más, está ya en el suelo cuando ocurre el periodo de incendio, y por lo tanto es destruido por el fuego. Y además el pino germina en otoño. Cuando vienen las primeras lluvias, germina en otoño, y las especies nativas nuestras, como arbóreas y arbustivas, tienden a generar en la primavera siguiente. Entonces, cuando hay posibilidad de que se regeneren nuestras especies nativas, si es que había semilla en la zona, el pino ya ocupó, ya ganó el espacio. Y la imagen del lado derecho, ustedes pueden ver que hay una densidad entre 80.000 a 100.000 plantas por hectárea de pino. Nosotros las plantaciones las establecimos aquí en Chile con 1.200 pinos, y esos 1.200 fueron capaces de generarnos con su semilla 100.000. Pero también hemos aprendido que esta invasión ocurre en las plantaciones que son mayores a 13, 15 años, cuando hay un banco de semilla aéreo acumulado importante. De esa manera, ¿cuál información pudimos rescatar aquí? Es que si yo tengo una plantación adulta mayor a 15 años, cercano a un parque nacional, a una zona de protección, o a una cuenca hidrográfica que aporte agua a la comunidad, esos pinos apenas se queman, yo debiera cortarlos y ponerlos en el suelo. De esa manera voy a evitar que la semilla de pino vuele hacia el área que a mí me interesa proteger. Si la plantación tiene menos de esa edad, yo podría tomarme un tiempo para cortarla. Entonces, este es un aprendizaje importante que tuvimos de cómo debiéramos intervenir lo que se quema
de pinos cerca de las zonas que nos interesa proteger. Bueno, veamos cuáles son las respuestas de los ecosistemas. Sin duda que, como se mencionaba en la pregunta, estaba la estrategia, que era reclutamiento, persistencia, y el tiempo de respuesta, que ya sabemos que es de 3 semanas. Aquí tenemos arbustos, que a las 3 semanas, en la zona templada mediterránea nuestra, ya habían rebrotado, a los 5 o 6 meses tenían esa altura aproximadamente. Lo que ya también aprendimos es que prácticamente el 100% de las especies arbóreas y arbustivas de nuestra zona rebrotan post-incendio. En el fondo, si yo tengo una densidad de 1.500 individuos en una zona, sigo teniendo los 1.500 individuos. Entonces lo que tengo que permitir es que esos 1.500 individuos, darle la oportunidad a que se recuperen. Generalmente ninguno ha muerto. Ahora, pero ese reclutamiento es por rebrote, no por germinación por semilla. Abajo dice, ¿no es cierto?, que de 35 especies que encontramos en este ecosistema, solamente 3 se habían regenerado vía semilla. Por lo tanto, es claro que el rebrote es el que tenemos que proteger. Ahora, los árboles, en este caso son árboles, las 2 imágenes que hay ahí, ya sabemos que si tienen la corteza gruesa van a resistir. Dijimos el límite de 15 centímetros hacia abajo. Bueno, lo otro que aprendimos es que cuando un árbol tiene más de 25 centímetros de diámetro, generalmente su corteza supera el centímetro de espesor y va a resistir el incendio. Y eso significa que podrá morir su follaje con el paso del incendio, va a quedar de color café, esas hojas posteriormente caen, son las que le dan protección al suelo, pero ustedes pueden ver que en estas 2 imágenes viene rebrotando sin problema, incluso desde las ramillas delgadas. En un incendio forestal, cuando llega la copa, o sea, con otras palabras, el material vivo solamente se puede quemar en un incendio aquel que es de menor a 2,5 centímetros. Si es más grueso que eso, no se va a quemar un material vivo porque la energía que le proporciona el incendio no es suficiente para evaporar el agua. Por lo tanto, no alcanza el proceso de combustión. Entonces, en mucho del bosque nativo, que aparece como muerto, inmediatamente post incendio, a las 3 semanas empieza a recuperar su follaje y finalmente casi pasa desapercibido el efecto del incendio en un par de años. Ahora hay una zona variable, ¿sí?, que va entre los 15 a los 25, que es lo que hemos visto que hay en algunos casos hay mortalidad de individuos gruesos, y en otros casos y hay supervivencia de individuos delgados que en la teoría no hubieran sobrevivido. Pero depende mucho en ese caso, entre los 15 y 25, el tamaño del árbol depende mucho de cuánto combustible hay alrededor de él. Entonces, por lo tanto, puede haber un árbol delgado, pero de 15 centímetros, que hay poco combustible y va a sobrevivir. Y puede haber un árbol grueso de 23 centímetros, pero que tenía combustible acumulado alrededor, y ese va a morir. Entonces, eso es lo que uno va viendo en terreno y que nos indica cómo es la respuesta por incendio. Y aquí tengo una situación que es con bosque de plantación, en realidad, Eucalyptus globulus, que se generó en Chile una situación bien especial porque en este momento la mayor parte de las plantaciones en Chile es pino radiata, casi el 70% es pino radiata y el 30% Eucalyptus globulus. El pino radiata, cuando es afectado por el fuego, las plantaciones jóvenes, se perdieron completamente, es pérdida total. Los propietarios de esa condición tuvieron pérdida total y tienen que partir de cero, y partir de cero en este momento en Chile significa gastar casi $2.000 por hectárea para volver a tener la plantación en pie. En cambio, los eucaliptos tienen una ventaja, que rebrotan. Esta secuencia de fotos que se aquí, ¿no es cierto?, aparece en febrero de 2017, cuando recién se quemó. En abril ya uno podía apreciar la imagen del derecha arriba, ya podía apreciar de que había rebrote en el eucalipto. En octubre ese rebrote ya estaba alcanzando los 2 metros, y estuvimos en abril de 2018, más o menos 14 meses después del incendio, y ese rebrote había alcanzado 5 metros 30 creo que fue el que más alto que medimos, y sin que se hiciera ninguna intervención silvícola, porque cuando un árbol de eucaliptos es dañado por el fuego, pueden aparecer entre 20 a 45 rebrotes. Y empieza la competencia entre esos rebrotes, y algunos ganan a la altura, y generalmente son 2 o 3 los que se van a la altura. Entonces, si yo hago la intervención oportunamente, puedo
concentrar la capacidad de crecer en esos 2 o 3 y podría alcanzar una altura mucho mayor. Después con los años disminuye. Este gran crecimiento inicial, hay 2 razones. Una, porque tiene un gran sistema radicular, ¿no es cierto?, que está explorando agua y nutrientes. Pero también hay otra razón que a veces no se ha considerado. Toda vegetación, sea vanatía o exótica, más o menos, transpira 500 milímetros al año. Si ustedes lo dividen por 365, lo calculan por día, significa que toda vegetación está sacando más o menos 1 milímetro de agua al día del suelo, y 1 milímetro de agua representa 10 toneladas, 10.000 litros. Entonces, cuando el bosque se quema, esa agua queda disponible, deja de salir, deja de transpirarse. Y la aprovechan las raíces, y esa es la razón que explica este buen crecimiento. Los datos que tengo aquí en esta imagen corresponden a un estudio que se hizo para una empresa forestal, Bosques Arauco, realizado por un investigador neozelandés. Como a veces las críticas son muy fuertes al cultivo de los pinos, prefirieron traer a un investigador neozelandés que viera cómo se comportaba el consumo de agua de pino, eucalipto y bosque nativo. Y está claro que el bosque nativo, que es el verde, en la época de verano gasta mucho más agua que los pinos. Pero en promedio, las cifras que se llegó son entre 450 y 500 milímetros, o sea, 1 milímetro. Aparte del buen crecimiento de los eucaliptos, buen crecimiento de los eucaliptos, lo otro que hemos observado es que aproximadamente entre 8 a 10 días después, en la zona que yo estoy hablando, estos grandes incendios son zonas secas, que pasan a veces en el verano 3 a 4 meses sin lluvia. Muchos de los esteros o flujos de agua se secan, y después del incendio, de este gran incendio, aproximadamente entre los 8 a 10 días, empezó a fluir agua. Y claro, si hay, supongamos a los 8 días, habían en el fondo, se habían acumulado 8 milímetros que no habían sido transpirados, y por lo tanto ese suelo tenía 80 toneladas de agua que podían salir por los esteros, y efectivamente empezó a fluir agua después del incendio. Y eso muestra la cantidad de agua que puede sacar la vegetación del suelo. Ya. Esta segunda imagen es que hay mucha persistencia en la vegetación nativa. La vegetación nativa, en general la vegetación puede resistir eventos catastróficos, pero con frecuencia y de gran magnitud. Vean ustedes que lo que está en ambas fotos corresponde a vegetación nativa. En esta zona se cultivó primero trigo por muchos años. La vegetación nativa continúa persistiendo allí, después se cultivó una plantación de pinos. En Chile los pinos se cortan a los 25 años. Se cortó esa plantación. Durante los últimos, a lo mejor 15 años de esa plantación de 25, el bosque nativo estuvo completamente bajo la sombra de los pinos. Se cortó, y fue una nueva oportunidad para que reaparezca el bosque nativo. Se estableció una nueva plantación que se quemó a los 10 años. En el fondo lo que estoy diciendo es que, a pesar de que durante 35 años esto ha tenido plantaciones, el bosque nativo tiene la capacidad de persistir y recuperarse. Si el propietario evitara la entrada de ganado, por ejemplo en la imagen de la izquierda, y dejara esa persistencia del bosque nativo, que se recuperara solo, podría tener nuevamente bosque nativo con el paso de los años. Un proceso lento que a lo mejor se podría hallar, pero lo podría hacer, y a eso se refiere la restauración pasiva. Pero sin duda que ya mencionamos algo, la amenaza de los incendios, y con lo de aquí, que aquí voy a presentar, sin duda que voy a confirmar eso. Esto es una especie introducida, acacia delvata, mimosa le llaman en España, aromo para nosotros, da una flor amarilla. Es una especie que tiene la capacidad de rebrotar por raíces por todas partes, y además tiene una alta viabilidad de semillas. Nuestros estudios nos indican que tiene prácticamente el 95-98% de viabilidad de semillas. Genera banco entre 6 a 30.000 semillas por metro cuadrado, y además la semilla es estimulada por la acción del fuego, por lo tanto saca ventaja. La imagen que está a la izquierda parecía un césped en una zona baja, cercano a un estero. Este sector de aquí al medio se ve una cosita oscura, corresponde al tamaño de allá, un poco para que tengas como referencia la condición que había, y esta es una imagen más cercana de la presencia. Y ya lo que sabemos con otros estudios es que estas semillas resisten hasta 120 grados, y es lo que muestro en esta imagen. Aquí ensayamos
en laboratorio estas semillas sometidas a temperatura, ¿no es cierto?, variando desde 70 a 120 grados Celsius por 5 y 10 minutos, y ustedes pueden ver que cuando germinamos las semillas sin ningún tratamiento, no hubo respuesta de germinación. Es una semilla que tiene una cerosidad y que se hace impermeable a la absorción del agua. 70 grados Celsius, que es más o menos la temperatura letal, ¿no es cierto?, entre 60 y 70 para cualquier sistema, célula vegetal viva, ¿no es cierto?, tampoco logró estimular la germinación de las semillas. A 80 empezó a verse ya germinación, y el máximo se alcanzó a 100 grados Celsius. Y esa es la temperatura más o menos que induce el fuego en el suelo, y por eso esta especie saca tanta ventaja post-incendio. A 10 grados Celsius, perdón, a 10 minutos de tiempo de exposición, ¿no es cierto?, igual una buena parte de la semilla resistió. Y no sabemos si a 130, hemos hecho trabajo en otras especies que resisten hasta 135, pero una pequeña porción de la semilla. La mayoría sobre 100 ya empieza a morir la semilla. Entonces, estas son las razones que hacen que una especie invasora pueda ganar el espacio, y nuestras semillas de la especie nativa en general no generan banco de semillas permanentes, banco edáfico, son solamente el aporte de la semilla en la temporada. Entonces están en desventaja. Muchas de nuestras especies nativas además tienen producción cíclica. Puede que justo el año que ocurrió el incendio, la producción abundante de semillas venía 2 años después. Entonces ahí las especies introducidas van a ganar el espacio, o la maleza va a ganar el espacio. Entonces, con lo que yo he expuesto hasta aquí, estoy convencido, ¿no es cierto?, que la estrategia de recuperación es persistencia. Que post-incendio, de lo que yo me debo preocupar es detectar cuáles son las áreas con daño severo y que sean susceptibles a erosión, y en esas áreas debiera concentrar el esfuerzo. Pero esto no corresponde a toda la zona quemada, corresponde a sitios específicos. Cuando es daño severo, especialmente se puede observar en forma aérea en base a imágenes satelitales, y es cuando uno determina que fue un incendio de copa y que todo el follaje que protegía el suelo desapareció. Ahí yo tengo riesgo, pero nosotros sabemos que eso es más o menos entre el 30 al 25% del territorio. Pero allí debería concentrar mis esfuerzos contra la erosión. Y lógicamente tengo que gestionar cuál es la mejor medida de antierosión. Normalmente cualquier desecho sirve. Acículas de pino que están en el suelo, acerrín. Aquí en Chile, en algunas zonas, lo que se hizo fue los mismos pinos, supongamos cuando se quemó una plantación menor a 10 años, que por su densidad de copa y tener copa hasta abajo, tuvo un incendio de copa. Lo que se hizo fue entrar con una trituradora, picar todo el material y dejarlo puesto en el suelo, protegiéndolo. Aumento el combustible, pero eso, si me ocurre un incendio, es un incendio que no me va a generar una rápida propagación del fuego ni una mayor altura de llamas. Entonces, un incendio manejable. Y además me puede aportar bastante material orgánico para retener agua, para evitar la evaporación. Entonces, una buena medida puede ser picar el material que fue quemado por el propio incendio. Lo otro que hay que hacer es evaluar el rebrote post-incendio, porque si me doy cuenta que todas las especies están rebrotando, puedo hacer restauración pasiva, evito que entre ganado que me lo pueda dañar, porque este rebrote inicial es muy atractivo para el ganado, porque es más palatable, ¿no es cierto?, y generalmente tiene mayor contenido de nutrientes, y que es una forma que los indígenas norteamericanos usaban para traer el ganado a las zonas que se quemaban recientemente. Así que no estamos descubriendo nada nuevo con esto. Sí que hay que protegerlo para que se establezca rápido, y yo creo que 2 años después ese rebrote ya puede estar bastante establecido, y podríamos, a lo mejor, si es que es una zona que se requiere que entre ganado, por lo menos en invierno, podría dejarse entrar. Entonces, la restauración pasiva, si hay persistencia, la restauración pasiva debiera permitirse. Si se requiere restaurar, eso hay que hacerlo en el segundo año. Yo diría que el desafío en el primer año es evitar cualquier proceso erosivo, pensando, ¿no es cierto?, que la erosión me va a llevar centímetros de suelo si ocurre, y formar 1 centímetro de suelo puede variar entre 100 a 500 años. Por lo tanto, si producto de la erosión se me van 10 centímetros,
yo estoy hablando de una buena cantidad de miles de años que estoy perdiendo del trabajo que hizo la vegetación. Por eso que para mí lo primero que hay que hacer es evitar el proceso de rocío. Bueno, en muchas de las zonas, y de acuerdo a lo que presentaba la colega anteriormente, están quedando relictos de nuestro bosque natural, y eso hace que sea súper importante mantener el pool genético que tiene cada uno de esos relictos, y yo no debiera introducir pool genético de otras áreas. Por lo tanto, ¿por qué no tengo que hacer plantación el primer año? Porque yo tengo que viverizar material genético local, de tal manera que estoy introduciendo individuos que son de esa misma población local. Por ejemplo, en Chile tenemos algunas especies que son de distribución muy poco abundante, pero están en distintos rodales, y la diferencia está en que la diferencia genética, o realidad genética, está entre rodales, pero no entre individuos del rodal, y por lo tanto sería fatal si yo mezclara individuos entre rodales, porque estoy variando esa condición. Por lo tanto, hay un desafío de producir el material genético local. Y por último, también lo mencionamos a lo largo de esta presentación, ¿no es cierto? Debiéramos evitar de todas maneras el problema de especies introducidas, que ya son cada vez más. En el caso de Chile, nosotros tenemos ya registros de casi 750 especies introducidas que se han naturalizado en Chile, es decir, se han establecido, y se supone que de ese porcentaje, o sea, de ese número, el 10% se ha transformado en invasora. Entonces, debiéramos tener aproximadamente unas 75 especies invasoras ya presentes en el país. Y sí, afortunadamente, esas invasoras, la mayoría son de origen europeo, y muchos corresponden a hierbas, que es un poco más fácil el control de una especie invasora cuando es hierba, porque no tiende a ser muy dominante. En cambio, una especie invasora, como los aromos que presente aquí, tienden a ocupar completamente el sitio y no permiten que se establezca prácticamente vegetación debajo de ellas por la alta densidad y competencia por agua. Entonces, hay una amenaza real en la especie introducida. Bueno, con eso voy dando término a mi presentación. Les dejo esa última imagen, sí, para que la observen. Corresponde a una de las zonas, un cerro, hay un cerro acá que se llama Cayumanque, que entiendo que se corresponde en idioma indígena a 4 cóndores. Obsérvenlo bien. Esta foto fue tomada 5 años después de que se quemó, y ustedes pueden ver la recuperación, o llamémosle la persistencia de la vegetación, que prácticamente, si no les digo que se quemó, no se dan cuenta, porque salvo los que sean observadores, y se habrían dado cuenta que en el lado izquierdo, casi abajo, hay un sector donde ahí todavía hay restos de pino en pie. En el caso de los pinos, cuando son de temprana edad, menores a 15, más o menos los 3 años se caen solos por pudrición de raíz. Estos pinos eran mayores a esa edad, y el pino que es mayor a esa edad dura en pie, si uno no lo corta, más o menos 5 hasta 6 años en pie. Entonces estos ya debieran estar cayendo en esta temporada. No he ido ahora último, pero imagino que debieran estar en pie. Entonces se fijan que un ecosistema que aparentemente fue muy dañado, en 5 años, si no se es experto un poco en incendios y no se está en el sitio mismo, uno no podría determinar si esto se quemó o no se quemó anteriormente. Así que muchas gracias por el tiempo.